Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. El tema de hoy se titula El testimonio del cristiano. Bueno, qué importante es para nosotros que entendamos ahora que tenemos un testimonio que guardar. Los cristianos, los creyentes, deben reflejar a Cristo en sus corazones, en su vida, en todo lo que hagan. Mire qué precioso. Bueno, el Señor Jesucristo siempre que se refería a nosotros y a todos aquellos que querían predicar, que querían mostrar que habían sido transformados por Cristo, por su palabra. Así nos dijo Él: por sus frutos los conocerán. Y dice esto: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos precisamente son unos arbustos con muchas espinas. De las espinas no pueden salir frutos, decía él, buenos frutos. Así también todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y dice también: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así se refiere el Señor Jesús a el testimonio de las personas, de todo aquel que invoque el nombre del Señor. Por eso nos dice: aquel que invoque el nombre del Señor sea guardado del mal. Guárdese del mal, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, por sus frutos los conocerán. Y nos dice primera de Juan 3:6 también: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Después de todo, nos enseña la palabra de Dios que nosotros ya somos unas nuevas creaciones, unas nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, se acabaron. Todas son hechas nuevas. Es por eso que la conversión realmente es un cambio total. Si una persona que ha leído la palabra de Dios y que ha recibido el Espíritu de Dios por recibir a Jesucristo, necesita ser transformado en su manera de pensar y en su manera de actuar para hacer luz. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, refiriéndose a precisamente que nuestro cambio tiene que ser un impacto para las personas. Tiene que verse realmente que hemos pasado de muerte a vida. Tiene que verse que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, que la palabra ha hecho algo. Porque no podemos nada más leer la palabra y olvidarla, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra, practicar lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Dice también primera de Corintios 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Qué impresionante versículo, porque nos enseña muy bien no confiarnos de nosotros mismos tampoco, porque podemos fallar. Estamos expuestos a fallar también. Lógicamente que es de humanos, es decir, siendo humanos nos podemos equivocar, podemos cometer errores, claro que sí. Pero por eso nos dice: ten cuidado de ti mismo, cuídate. Fíjate a ti mismo cómo estás haciendo las cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra que predicas. Y también de la palabra que ten cuidado de ponerla por obra en tu vida. Persiste en ello. Esto se refiere a estarse cuidando todo el tiempo, a estarse autoexaminándose. Nos decía la palabra: examínense ustedes mismos si están en la fe, a menos que estén reprobados. Entonces, autoexaminarnos siempre. ¿Va de acuerdo mi vida a la palabra de Dios? Y para eso también debo de esforzarme,
de esforzarme. Como dice acá, persiste en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza, tanto como la enseñas, como la aprendes, pero hacerlo bien todo esto. Haciendo esto, si tú persistes en esto, dice, te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen también. En Filipenses 2:12 nos dice también, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es decir, es mejor seguir leyendo la palabra y orando, ocupándose en la oración, ocupándonos en la lectura de la palabra, en llevarla a cabo. No es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor porque la vayamos a perder, porque la salvación no se pierde, sino que más bien tratando de vivir de acuerdo a las personas que son salvas, a las personas que son regeneradas por el Espíritu de Dios. Recuerden muy bien que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida precisamente a hacer una obra de santificación, purificación, regeneración. En pocas palabras, una restauración perfecta quiere hacer Dios en nuestra vida. A menos que nosotros se lo impidamos, el Espíritu de Dios lo va a hacer. Entonces una persona, un cristiano verdadero, es aquel que ha sido transformado espiritualmente. La palabra de Dios ha venido a su vida para que Él la practique, para que Él la use para su manera de pensar sea transformada. Presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, nos dice Romanos 12:1. Y también sean transformados por una renovación en su manera de pensar, dice el versículo 2. Cuán importante es para un verdadero cristiano que esto esté pasando en su vida, que procure todo el tiempo presentarse delante de Dios cuando oremos, cuando leamos la palabra de Dios. De verdad, presentarnos ante su presencia. Bueno, sabemos que Dios está en todo lugar y que en todos lados podemos hacer oración y leer la palabra de Dios también. Pero es decir, presentarse delante de Dios es cuando nosotros le buscamos en oración, cuando nosotros tratamos de agradarle a Él de alguna manera. Sabemos muy bien, la palabra nos enseña que debemos presentarnos siempre delante de Él, santos, agradables para Él. En pocas palabras, analizar nuestra vida para ver si estamos agradables, gratos ante su presencia. Por eso es que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, buscando siempre agradar a Dios en todo. Así que recuerden que 1 Corintios 10:12 nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos expuestos a cometer errores, lógicamente, siendo humanos. Pero por eso, si estamos firmes, procuremos estar verdaderamente firmes, es decir, cuidándonos muy bien. Bueno, nos dice Proverbios 3:5 también. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia, en lo que tú crees ser mejor. Confía en el Señor de todo tu corazón, mejor confiar en Él. Es decir, mejor guardarnos, apoyarnos en Él, tratar de que no es como nosotros nos imaginemos que se deben de hacer las cosas. Porque a veces pensamos que estamos bien preparados. Lógicamente nos tenemos que preparar para servir a Dios, para hacer las cosas bien. Pero no debemos apoyarnos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia preparación, más bien en el Señor. Más bien pedirle, Señor, ayúdame. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Qué precioso es esa palabra ahí en Números capítulo 6, la bendición sacerdotal.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque eso no se refiere a que la gloria del Señor se vea a través de nosotros. Recuerden que Moisés, cuando pasaba el tiempo en la presencia de Dios ahí en el monte, dice que su rostro resplandecía cuando él bajaba. Tenía que ponerse un velo para que las personas pudieran verlo, porque ellos veían cómo resplandecía su rostro. Aunque esto se refiere realmente a que así debe ser ahora en nosotros los cristianos. Debe de verse, debemos reflejar a Jesús, debemos ser transformados. Bueno, el Espíritu nos transforma a la misma gloria, a la misma imagen de Jesucristo. Y eso es lo que debemos reflejar en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, de ser y en nuestra manera de pensar de ahora en adelante. Todo creyente, todo cristiano debe haber sido transformado por el Espíritu de Dios a la imagen de Cristo. Así que, ¿quién es el que puede impedir que el Espíritu Santo haga esta obra? Solamente nosotros. Solamente nosotros somos los que le impedimos al Espíritu de Dios hacer su obra perfecta, porque quiere que seamos perfectos. Quiere que ahora vivamos, participemos de la naturaleza divina de Dios, es decir, parecernos a Él en todo. La iglesia está para seguir haciendo, es el cuerpo de Cristo para seguir haciendo la obra de Cristo que Él comenzó aquí en la tierra. Ahora nosotros continuarla, predicando, llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que son la salvación que es en Cristo Jesús. Las buenas nuevas de que podremos disfrutar de una nueva vida en Cristo. Pero a veces pareciera que muchos cristianos reflejan amargura, reflejan otras cosas que no es a Cristo. Eso es lo que debemos reflejar. Nuestra vida debe de ser, dice el apóstol Pablo, decía, ustedes son cartas leídas de todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que debemos reflejar? A Cristo y a su obra perfecta. Como, bueno, Pablo les decía también a los judíos, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por su manera de ser, por su manera de vivir que tenían. Que no sea así ahora para nosotros los cristianos, que no sea blasfemado el nombre del Señor por nuestra conducta. Entonces confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu inteligencia, en tu sabiduría, en tu conocimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Todo cristiano tiene una senda que el Señor debe enderezar. Todo cristiano necesita ser transformado realmente, ser cambiado para mostrar a las demás personas que Él es realmente un hijo de Dios. Debemos mostrarnos como hijos de Dios ante todas las personas. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios? Aquí nos dice que el Señor conoce nuestros caminos, pero también Él va a enderezar nuestras sendas. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque este es el problema de muchos cristianos, que piensan que ya conocen muy bien y se creen autosuficientes. Y comienza a haber egoísmo y comienza a haber soberbia, vanidad. Comienzan a sentir que son pues capaces de hacer las cosas por sí mismos. No, nosotros debemos ser canales de bendición, instrumentos nada más para que Dios obre a través de nosotros. ¿Y cómo vamos a permitir esto nada más de que el Señor obre a través de nosotros cuando nosotros
estemos en santidad delante de Él. Seamos vasos de honra, que nosotros nos limpiemos. Recuerde que nos dice la palabra de Dios, si ustedes se limpian, si alguno se limpia, será instrumento en las manos de Dios para honra y gloria. Así que se trata de que mostremos la honra y la gloria de nuestro todopoderoso y santo Dios. ¿Y cómo lo podremos hacer? Solamente nosotros guardándonos del mal, apartándonos, viviendo de acuerdo a cómo Dios le agrada. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Al final de cuentas, para nosotros son las bendiciones, para nosotros es el bien, cuando nosotros nos guardamos, nos limpiamos y también permitimos que el Señor obre a través de nosotros. Para nosotros es el bien, la bendición. El Señor Jesús nos decía ahí en Mateo 5:16, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que glorifiquen las mismas personas, glorifiquen a Dios cuando nuestra luz los alumbre. Es decir, cuando nuestro testimonio y nuestro cambio, nuestra nueva vida, ellos lo vean. Pero si no hay nueva vida, no podrán ver nunca la luz del Señor, porque es la luz de Él la que van a ver. Pero dice, miren qué precioso, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Porque fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Pero no nada más para que nosotros le alabemos, sino para que otros alaben y glorifiquen a Dios, le den gloria por nuestra propia conducta. Eso sí que es realmente ser creados para alabanza de la gloria de Dios. Por eso Jesús decía, miren, ustedes deben cambiar su manera de ser. Ustedes deben de ver la palabra de Dios y realmente ser ustedes mismos un testimonio vivo de que Dios es real. Jesús decía, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que se vea que de verdad somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que de verdad se vea que somos hijos, porque miren qué precioso nos dice, amen a sus enemigos. Esto es algo muy difícil para cualquier persona, si no el Espíritu de Dios ha trabajado en él, lo ha moldeado, le ha dado una nueva manera de pensar, ha renovado su mente. El Espíritu de Dios quiere hacer eso, precisamente. Aquí se ve la madurez de una persona cristiana, cuando haya sido permitido ser transformado a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Así que amar al enemigo, amar al quien nos ha perseguido y ultrajado, es una de las cosas que son más difíciles cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, no ha sido reformada, transformada, cambiada por el Espíritu de Dios. Por lo cual nosotros debemos dejar obrar al Espíritu de Dios en nuestra vida para llegar a ser capaces de perdonar a nuestros enemigos y a quienes nos han hecho daño por siempre, o ya sea por poco o por mucho tiempo, pero amar, porque nos dice para que ustedes sean hijos verdaderos de su Padre. ¿Cómo nos amó Dios? Dios dio a su Hijo a morir por nosotros, a hacer un sacrificio
por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, para que Él sea su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que debe de verse que somos hijos de Dios realmente. En Filipenses 1:9, el apóstol Pablo les decía: esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y todo discernimiento. Discernimiento significa entendimiento de lo que es el verdadero bien y el verdadero mal. Es decir, el entendimiento del bien y del mal. Esto es el discernimiento. Esta es mi oración, que abunde el amor y el conocimiento del bien y del mal, para que aprueben lo mejor. Seamos capaces de aprobar lo que es bueno, de lo que es lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Por qué nos conviene ser un buen testimonio, dar un buen testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué nos conviene? Porque debemos de ser perfectos, irreprensibles en el día de Jesucristo, es decir, cuando Cristo venga. Cristo va a venir por una iglesia gloriosa, perfecta, sin mancha, una iglesia santa, una iglesia perfecta. Así viene el Señor Jesús por esa iglesia. Y todos nosotros tenemos ahorita la oportunidad de dar un testimonio perfecto, un cambio verdadero. Así que tenemos que entender muy bien qué es lo mejor y llevarlo a cabo en nuestras vidas. Esto es precisamente lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Para que ustedes aprueben lo que es mejor para sus vidas. Anden en lo mejor que es decir, anden en buenas obras. Anden haciendo lo mejor, pensando lo mejor. Qué preciosos versículos, porque nos enseñan dónde está. Es decir, cómo vamos a hacer o dar un buen testimonio, ser hijos de Dios, ser verdaderos cristianos, si ni siquiera sabemos qué es lo bueno y lo malo, por no tener un buen discernimiento. Y aquí nos dice: yo oro todo el tiempo por ustedes para que conozcan perfectamente y tengan discernimiento del bien y del mal. Entonces nosotros debemos esforzarnos, leer la palabra de Dios, pedirle: Señor, dame sabiduría, entendimiento para comprender lo que es bueno y lo que es malo. Que tu palabra programe mi mente, transforme mi mente, para que yo sepa escoger y vivir de acuerdo al perfecto que es tu camino, Señor. Y dice: así que ustedes sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, lleno del fruto de justicia. Es decir, lleno de todos los frutos, dando todos los frutos, sobreabundando de todos los frutos. Del fruto de justicia, dice, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Realmente somos para gloria de Dios? Para gloria y alabanza de Dios. Que las personas alaben a Dios, glorifiquen a Dios por nuestras obras, por nuestra manera de vivir y de ser. Como vemos, como nos damos cuenta ahorita, hay un largo camino y hay mucho que tenemos que hacer. Dice Filipenses 2:13, porque nosotros a veces pensamos: pero ¿cómo le hago? Si me es muy difícil entender la palabra de Dios, si me es muy difícil cambiar, si yo me propongo cambiar, parecerme a Dios, es decir, ser imagen de Dios, imagen y semejanza de su Hijo. Si yo lo quiero hacer, pero a veces fallo, a veces, bueno, ahí nos dice la palabra de Dios: Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Qué significa esto? Él produce en nosotros hacer bien las cosas. Hacer, decir, hablar, vivir de acuerdo a su voluntad, a sus buenas obras, a las cosas que Dios quiere que seamos. Porque Dios quiere que seamos una obra perfecta de Él. Todo el sacrificio de Cristo, el que venga Cristo a nuestro corazón, que sea nuestro Señor y Salvador, que el Señor nos dé su Santo Espíritu, que el Señor cambie nuestro corazón, que el Señor nos dé un nuevo espíritu, un nuevo corazón. ¿Para qué es? Para dar un buen testimonio, para hacer luz hacia los que andan en la oscuridad, en las tinieblas. Así alumbre su luz, resplandezcan ustedes, los justos resplandecerán como el sol en los últimos tiempos, nos dice la palabra de Dios. Así que qué importante es que realmente se vea que somos hijos de Dios, que somos cristianos verdaderos. Aquí es donde se ve un verdadero cristiano y alguien que no es cristiano. Dice, así que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, sin estar peleando, sin estar contendiendo, para que sean irreprensibles. Esa palabra irreprensibles, es decir, que no necesitemos ninguna reprensión, ni de Dios ni de las personas. Irreprochables, que no tengamos ningún reproche de parte de Dios ni de las personas. Para que sean sencillos, también dice, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Qué preciosos versículos. Filipenses 2:15. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esto es lo más intenso que podemos ver en este versículo. Qué impresionante. Bueno, yo soy de los que cuando leo estas cosas, realmente me simbra la palabra y me hace ver lo importante que es el testimonio del creyente, el buen testimonio del cristiano para el mundo. Es una generación, estamos en una generación, miren, esto fue escrito hace 2000 años y ha habido una degradación en el mundo y ahorita está más torcido y perverso el mundo que nunca, y nos habla de esta generación precisamente, en la cual ustedes resplandecen como luminares, como una luz verdadera en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Solamente podemos llegar a ser luminares, luz en el mundo, cuando retengamos la verdadera palabra, la palabra de vida, la palabra de Dios. Cuando la llevemos a cabo en nuestra vida, no la vivamos de verdad. Porque todo hombre se asombra con la palabra de Dios cuando la lee. La palabra confronta, realmente nos confronta. Y nos obliga a cambiar realmente. Por eso es que las personas luego no quieren leer la palabra. Si hay un versículo ahí en el Facebook y están viendo una predicación, mejor se van a otros lados. Mejor lo quitan, lo eliminan o no lo buscan. Porque les invita a cambiar un versículo de Cristo, de la palabra de Dios, les invita a cambiar. Hace que o cambias o mejor lo desechas. Y miren qué tristeza es esto, porque realmente esas personas no saben lo que la misma palabra, Jesús dijo, mi palabra, yo no he venido para juzgar al mundo, pero un día mi palabra les va a juzgar. Un día tenemos a fuerza que confrontarnos con la palabra de Dios, porque al final vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. La misma palabra.
es la que nos va a juzgar. Dios un día nos va a decir, mira, aquí te dice que debes amar a tus enemigos, pero tú los odiaste todo el tiempo. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Pero Dios, mira lo que me hicieron, lo que me dijeron, mira que no hay vuelta de hoja. ¿Hiciste o no hiciste? ¿Viviste de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Lo hiciste? ¿Lo supiste, pero lo hiciste o no? Una de las señales del fin, de que venga ya el fin del mundo, dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Es decir, la palabra se va a leer en todo el mundo. Nadie va a tener excusa de decir ante Dios, Señor, yo no sabía que Cristo murió por mí en la cruz. Yo no sabía que tenía que cambiar. Yo no sabía que tenía que leer la palabra de Dios para agradarte a ti. Yo pensé que nada más con que pues hiciera esto ya te iba a agradar. Yo pensé que era bueno. No, nadie tiene excusas. Todos los hombres piensan que son buenos y que se van a ir al cielo. Claro, pero no hay excusa. Tenemos que llegar a la palabra de Dios y hacerla, vivirla. Retener la palabra, como nos dice aquí, en Filipenses 2:16. Y dice Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿A quién engañamos si solamente leemos o escuchamos la palabra de Dios y no la hacemos, no la vivimos? Solamente a nosotros nos engañamos. ¿Pensamos que vayamos a engañar a Dios algún día? Nunca. Dios conoce nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce perfectamente. Miren, aquí en 1 Corintios 6:9, ¿por qué creen que les digo que no hay excusa para ninguno de nosotros? 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y estas cosas eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que de nosotros depende, porque Dios, vean que les da oportunidad a todos estos que están en esta lista. Si seguimos estando así como en esta lista, no heredaremos el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Estos no heredarán el reino de Dios. Pero muchos, dice, de ustedes ya han sido lavados. ¿Qué es lo que nos puede limpiar, lavar? La palabra de Dios. Ya han sido santificados. ¿Qué nos santifica? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Si nosotros permitimos que Él venga, si nosotros venimos a Cristo, si nosotros leemos la palabra de Dios y la aplicamos, limpia, santifica, purifica nuestra vida. Ustedes ya han sido justificados por Cristo y por el Espíritu de Dios. Entonces, porque yo les puedo decir que yo fui mucho de lo que hay aquí también, pero gracias a mi Dios, que Él me transformó. Así que todos tenemos esta oportunidad de poder ser transformados por Cristo, por el Espíritu de Dios y por la palabra, cuando de verdad la aplicamos, cuando de verdad la vivimos. Ahora les quiero decir que este cambio no fue difícil. Cristo lo hizo, el Señor hizo su obra y así puede hacer en todos nosotros. Aquí la palabra nos dice muy bien,
que muchos dejaron de hacer estas cosas por el Señor, por su palabra, limpieza por la palabra, santidad por el Espíritu de Dios, justificación por medio de Cristo, porque Cristo a eso vino precisamente, a presentarnos ahora justos delante del Padre. Todo aquel que está en Cristo, nada más, es justificado. Somos, dice Romanos 5:1, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo gratuitamente nos puede justificar a todos. El Espíritu de Dios es para todo aquel que quiera recibirlo. Nada más es cosa de quererlo y el Señor hace su obra perfecta en nosotros. Dice 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes con la misma actitud de padecer en la carne. Es decir, de sufrir un rato mientras estamos en la carne, mientras vivimos en este mundo, sufrir por el pecado. Realmente es decir, sufrir cambiando, transformándonos a nosotros mismos. Lo que Cristo ya hizo en nosotros, ahora la carne también tiene sus necesidades, sus deseos. Están los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Nosotros decidimos a quién darle gusto. A nuestra vida espiritual, cómo le damos gusto, cómo satisfacemos nuestro espíritu, leyendo la palabra de Dios, estando en la presencia de Dios, creciendo en el Espíritu, dejando que el Espíritu de Dios haga su obra. Esto es, ya sabemos, solamente nosotros estar en la lectura de la palabra, aprendiendo más de Él, en oración, pasándolas. Y si no, vamos a estar en los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, nos dice allí en Gálatas 5:22, donde están los frutos del Espíritu también. Entonces, así como Cristo padeció en la carne, ustedes también tengan la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Esta es la única forma de vencer al pecado, padeciendo en la carne, es decir, sometiendo nuestra carne, para vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, el tiempo que tenemos que vivir en el mundo, no vivirlo en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que sufrir aquí padeciendo en la carne? 100 años, póngale ustedes, que llegáramos a vivir, que se compara con lo que tenemos por delante, que es la vida eterna, para siempre, disfrutando. Es decir, aquí en el mundo, por eso es que Cristo dice bien, cuando Él venga, nos dará la corona de la vida a aquellos que soporten las tentaciones, aquellos que padezcan un rato en la carne, es decir, sufriendo por realmente no se sufre, realmente no es padecer, porque es tan hermoso pasarla con el Señor y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Realmente nos trae una llenura, realmente hay un gozo perfecto, hay una paz preciosa cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros nos esforzamos. Y bueno, también nos dice el versículo 3, porque ya es suficiente haber hecho en el tiempo pasado los deseos de la carne, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías y en abominables idolatrías. Es decir, ya el tiempo que vivimos así ya fue suficiente. Porque déjenme decirles algo muy importante. El pecado nunca llega a satisfacerse. La carne nunca llega a tener una verdadera satisfacción. La carne desea el pecado, ama al pecado, pero no los llega a llenar realmente. Por eso ha habido una degradación de la humanidad. Cada vez
es peor, cada vez va más bajo, cayendo más bajo. Aquí nos habla de las bajas pasiones, porque cada vez va más a la inmundicia, porque no se llega a satisfacer. Nunca está la carne contenta con el pecado, quiere cada vez más y más pecado. Pero el Espíritu sí se satisface con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Llega a haber una plenitud. Así que, ¿por qué nos dice que antes andábamos en abominables idolatrías? Porque la idolatría es poner algo en primer lugar en nuestra vida y no a Dios. Recuerden que Mateo 22:37 Jesús nos decía, ustedes han oído ya los mandamientos que nos decía, debemos amar a Dios con todo, es decir, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Corazón, alma, mente. ¿Por qué nos decía eso? Precisamente porque sabe el Señor que si no amamos hacia Dios, al ratito ya vamos a amar a otras cosas de esa manera. Entonces, pero nos dice 2 de Timoteo 2:11, yo les decía, padecer en este tiempo, en este mundo, someter a la carne, hacerla bajar. Dice, fiel es esta palabra, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Y dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra no es nada más para predicarla bien, sino para vivirla bien. Entonces, procura con diligencia, esto significa procura, lucha para presentarte a Dios siempre aprobado. Bueno, nos dice también 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esto sí es importante, hacer que nuestro hombre interior, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, se vaya renovando por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, dice Santiago 5:7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo va a ser nuestra paciencia de seguir luchando aquí para dar un buen testimonio? Hasta que venga Cristo. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Así también tengan ustedes paciencia y afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios. Yo les decía, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, porque si no al ratito algo más se sube más arriba y estará en el primer lugar en nuestra vida. Y para evitar esto debemos de guardar, afirmar nuestro corazón, como nos dice Santiago 5:8. Y bueno, Primera de Juan 5:18 también dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, él le guarda y el maligno no le toca. No tenemos excusa de echarle la culpa al diablo, de decir, es que las tentaciones, o es que... No, nada, no hay excusas. Aquí dice que el que es nacido de Dios, Dios le guarda para que el maligno no le toque, no estemos en tentación todo el tiempo. Recuerden que el pecado es un fruto también. Dice, una vez que viene la tentación, después de que
caemos en tentación, se da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que sea cometido, da a luz a la muerte también. Porque la paga del pecado es muerte, ya lo sabemos. Pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vemos que primero es la tentación. Mientras está la tentación, y si estamos fortalecidos, dice que todo aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Entonces nosotros nos asomamos luego a veces hacia el pecado, y esa es la tentación, que nosotros no descuidamos nuestra vida de oración, la lectura de la palabra, andamos pensando en otras cosas, andamos afanados en otras cosas, amando otras cosas, porque Dios eso así lo ve, el afán, lo ve como amor. Por eso Él dice, mejor afánate, mejor ama a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, bueno, nosotros tenemos que luchar, que fortalecernos en nuestro hombre interior, es decir, en nuestra alma, nuestro espíritu, en la oración, en la palabra de Dios, y ser luz al mundo. El testimonio del creyente debe ser perfecto, debe ser bueno. Por tanto, tenemos mucho que aprender y conocer de la palabra de Dios y llevarla a cabo, vivirla. Así que vamos a pedirle a Dios, de verdad, que podamos ser un buen testimonio hacia las demás personas. Vamos a orar. Señor precioso, bendito, agradecemos por la obra tan perfecta que tú has hecho en nuestras vidas, pero que siga así de perfecta, Señor, por favor. Que nos esforcemos verdaderamente en lo que vale la pena, en cambiar, ser transformados, permitir hacer tu obra al Espíritu de Dios. Así que ayúdanos, Señor, perdónanos si nos hemos desviado algunos, si hemos andado amando otras cosas, si hemos hecho lo que no te agrada, pero de verdad que queremos ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, y aquí estamos. Ponemos nuestra vida en tus manos por eso, para que tú hagas tu obra perfecta. Te damos las gracias y haz tu obra perfecta en nosotros. Haz lo que tengas que hacer, Señor, porque sabemos que si es necesario tengamos que padecer pruebas y disciplina de parte tuya, pero es mejor aquí en este mundo que después. Así que te damos la gloria y la honra y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Dios los bendiga y nos veremos pronto.